tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Dominicana, gracias por estar con nosotros en Así las Cosas. Llevamos a ustedes el legítimo interés de aportar información oportuna sobre temas de vital importancia para nuestra sociedad. Cuando hablamos de urbanismo, nos referimos al estudio de la planificación y ordenación de las ciudades del territorio. Con ello, hacemos alusión a la planificación o diseño estructural que desde el Estado se debe pensar para la población. En la República Dominicana, mucho se ha referido, escrito y explicado sobre la necesidad de generar propuestas administrativas, económicas y que generen un desarrollo armónico, nacional y humano de la ciudadanía. Pues para nadie es un secreto el desorden en el que vivimos y la falta de planeación de nuestras ciudades. Hoy en Así las Cosas conversamos con voces expertas en urbanismo sobre las funciones de las alcaldías, la planeación urbana del Estado, las necesidades técnicas de nuestras ciudades, entre otros proyectos que podemos emular. Acompáñenos. De regreso, y es un placer recibir en Así las Cosas a Marco Barinas, quien es arquitecto, planificador urbano, también miembro asesor de la Red de Planificadores Urbanos del Caribe. Qué placer sostener esta conversación. ¿Le puedo decir usted, contigo? Conmigo. Porque en este espacio así somos muy cercanos, Marco. Claro. Bienvenido a nuestra mesa. Debemos hablar de nuestras realidades sociales, económicas, políticas y esa frasecita de intención de los partidos políticos que estén en el gobierno para llevar a cabo o continuar los planes y proyectos de otros partidos. A ver, ¿cómo nos encuentra 2018 en materia urbana, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, que es donde se concentra el dinero de nuestro país? Bueno, los mayores recursos, diríamos. Sí, digamos que un punto que has tocado cuando haces la descripción de la discusión que queremos tener aquí, has mencionado el tema de Gran Santo Domingo. O sea, primero tendríamos que entender qué es eso, a lo que le llamas Gran Santo Domingo. No hay una definición clara de lo que es el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo, si lo ves desde el punto de vista político, exacto, sería la integración de una región que está compuesta por una serie de municipios que están contenidos en una serie de provincias, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Muchos de los procesos de planificación que hay en la República Dominicana se entiende que lo que es el Gran Santo Domingo, que es la ciudad de Santo Domingo, comprende solamente los municipios que están en la región metropolitana, que es la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero cuando tú te fijas, Jaina y San Cristóbal, aunque pertenecen a otra provincia, de hecho pertenecen a otra región, son prácticamente un barrio más de Santo Domingo. San Cristóbal está a 20 kilómetros del Centro Olímpico, que es la misma distancia que hay ahora mismo desde el Centro Olímpico a Ciudad Juan Bosch, para que te hagas una idea de lo que significa este territorio. Cuando lo ves así y no lo piensas como una división territorial, estamos hablando de una ciudad de más de 4 millones de habitantes, que es la ciudad más grande de Centroamérica y el Caribe, por supuesto, no incluyendo a México. Okay. La única ciudad que se le acerca a la ciudad de Santo Domingo es Ciudad Guatemala, que es un poco más pequeña en población. Y una ciudad que en términos administrativos es bastante compleja, porque estamos hablando de que ese territorio del que te hablé, que podría o debería incluir a San Cristóbal y a Jaina, y probablemente a Guayacana y Juan Dolio, está integrando 1, 2, 3, casi 4 senadores. Exacto, eso te quería decir. Está integrando. Se necesitaba la división política, o sea, territorial, para que tuviéramos más regidores, más directores municipales, más alcaldes, más diputados, y eso aquí se ha discutido en esta mesa. Entonces estamos hablando. Y es una región importante para las elecciones también. Claro que sí, entonces estamos hablando de 4 senadores, no te voy a decir cuántos diputados, cientos, y estamos hablando de 12 municipios, son 12 alcaldes que toman decisiones sobre un territorio donde muchos de los sistemas que nos impactan no pueden ser resueltos desde los municipios. Un ejemplo es el tránsito. Tú puedes tener al mejor alcalde de uno de esos municipios, de esos 12 municipios, y ese
tremendo alcalde no va a poder resolver los problemas de tránsito porque los problemas de tránsito se trabajan a nivel regional, no a nivel municipal. O sea, tú no puedes poner unas reglas de tránsito en un municipio y cuando atraviesas esa frontera virtual son otras, ¿verdad? Marcos, tú como especialista te ha tocado, o sea, sentarte en muchas mesas de debates, de discusiones claro que sí, con estas autoridades. y de trabajo también. Entonces, ¿no hay un plan para esas regiones determinadas? Cada quien hace lo que entiende más prudente para sus territorios. Bueno, en el caso de la ciudad de estamos hablando de la ciudad de Santo Domingo ahora, y Santiago tiene unas características semejantes ya. Ya Santiago está creciendo de una forma que también este tipo de conflictos políticos también se está convirtiendo en un tema importante. ¿Todavía lo quieren dividir? Claro, entonces, claro, es que a medida que van creciendo las ciudades, Sí. se van viendo la dinámica de la ciudad lleva a que la administración del territorio debe ser diferente. Entonces, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, existen planes que tratan de integrar propuestas que impliquen la región, planes que se hacen desde el gobierno central. Yo creo que la gran debilidad que tiene la ciudad de Santo Domingo estriba en el poder municipal. El poder local es un poder de muy poco poder, valga la redundancia, con un presupuesto injusto, porque según la ley se establece que los municipios deberían de tener un 10% del presupuesto. Esto no se ha cumplido y eso nunca se ha ni cumplido. tampoco la población accede al presupuesto participativo. O sea, El presupuesto participativo, por ejemplo, que está incluido en la ley 17607, es una atribución que tienen las alcaldías que en algunos casos cumplen y en otras no. que es una forma maravillosa de empoderamiento ciudadano. Podría ser, pero aún así, Decidir qué hacer. si no existen los recursos y si el poder local no recibe los recursos suficientes para poder administrar su territorio, ¿de qué sirve que reúna a las personas para que tomen decisiones importantes? ¿Sabes? Entonces, es muy importante primero que se entienda, que en nuestro país esa es una cualidad que no existe, que el gobierno central define políticas a nivel del territorio de la nación. Pero no debería tener la influencia y el poder que tiene en el gobierno local, ¿no? Y la tiene. Mira, te voy a decir, el alcalde del Gran Santo Domingo es el ministro de Obras Públicas. Todos los alcaldes de ese conglomerado urbano que llamamos Gran Santo Domingo dependen del ministro de Obras Públicas. Dependen de él, ¿no? Dependen en términos de presupuesto, dependen en términos de inversión, dependen en términos de las logísticas operativas que tienen esos municipios. Y no debería ser así. Debería de existir una posibilidad de que estos territorios municipales pudieran mancomunarse y esa mancomunidad de municipios tengan recursos que les permita tomar decisiones que articulen esas políticas territoriales nacionales que establece el gobierno central. Pero eso no existe. Pero no existe no por vacíos en leyes y normativas, reglamentos existentes, no existe por la praxis política. Claro, porque es bueno aclararlo, este es un país presidencial. Porque decimos que necesitamos otra ley, necesitamos un reglamento. No, necesitamos que se cumpla lo que hay. Este es netamente ejecutivo, presidencialista, por supuesto. Sí, así es, este es un país presidencialista. Nosotros votamos por un presidente y los partidos políticos aspiran a las presidencias. Tú ves muy pocos de los líderes políticos nuestros que aspiren a una alcaldía. Y fíjate que tú lo dijiste al principio del programa, el Distrito Nacional recibe el 50% del PBI. Y los impuestos creo que es el 70%, no tengo el dato soltar esas preciso. senadurías y diputaciones. Exactamente, No entonces tú no ves que ningún partido político tenga una posición respecto a los conglomerados urbanos nacionales en un país donde el 80% de la población es urbana, que es mucho más alto de la media mundial. Mucho más alto de la media mundial. Pero atención mucho con más este dato alto. que O está sea, diciendo Marcos. estamos hablando de que a nivel mundial el índice de urbanización es entre el 50 y el 60%. Nosotros estamos en 80%. 80%. Entonces, un país que es altamente urbanizado y sin embargo sus partidos políticos son ciegos a esa cualidad. Y no hay propuestas de líderes de capacidad para regir estos municipios. O no hay propuesta de los partidos políticos para entender que las ciudades han cambiado
y que el régimen municipal es insuficiente para administrar estos conglomerados urbanos tan complejos. Antes de cámara tú y yo estábamos hablando de la zona turística de Bávaro, Punta Cana, Macao. Mira, o nuestra ciudad colonial, por ejemplo, bueno, altamente visitada. Exacto, disfrutada. Entonces Bávaro, Punta Cana, Macao es muy interesante porque tú ves allí que se te pueden meter 1 millón de personas en temporada alta turística, pero sin embargo votan 25.000. Exacto. Y hay muchos empleados, pero la mayoría de esos empleados que viven allí no se cambian su registro electoral a Punta Cana, Bávaro, Macao. Entonces, la relación entre política, territorio e inversión es bastante compleja allá y muy diferente a la que ocurre en Santo Domingo, claro, donde sí se vota y donde el conglomerado de divisiones municipales y de disputa política es increíblemente complejo. Eso de complejo también me lleva a pensar en recursos limitados, con una urbanización tan alta como bien lo estás presentando, Marcos. ¿Y qué nos espera? Porque aquí se habla de algunos sectores como Piantini, Naco, con el tema de los recursos y el agua, los entaponamientos, la seguridad, pero va muchísimo más allá. O sea, ya tenemos el desorden. ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo adelantar hacia una planificación un poco más sostenible para todos y todas? Bueno, estoy en caos en este momento con ese dato de 80%. Sí, es así, es el 80%. Nosotros somos 80% urbanos. Área metropolitana dice, bueno, la ciudad está creciendo hacia el norte, sí, pero creciendo ¿cómo? ¿Cómo está creciendo? ¿Entiendes? ¿Qué nos están Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que las ciudades se rigen por unos tiempos muy diferentes a los tiempos políticos. Un político, dígase un senador, un alcalde que te diga a ti que va a resolver algo en 2 o 3 años es un mentiroso. Él va a pintar una escalera. A escala urbana es un mentiroso. O sea, es imposible trabajar en ciudades tan complejas y del tamaño de la ciudad de Santo Domingo y entender que tú puedes solucionar problemas tan importantes como los que mencionaste, del tránsito, de la seguridad, y hacerlo en 4 años. Entonces, los periodos de gobiernos nuestros son insuficientes para las soluciones urbanas. Las soluciones urbanas se hacen en periodos de 20 años, 10 y 20 años. Tú tienes, claro, hay soluciones inmediatas, ¿no? Que tú tienes que ir, acciones que tienes que ir tomando inmediato, pero las verdaderas soluciones ocurren a 20 años. Tanto así que yo te aseguro a ti que todos los problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo hoy son consecuencia de decisiones políticas y normativas que se tomaron hace exactamente 20 años. Demostrable. Saquen su cálculo. Demostrable. Yo te puedo demostrar a ti que el parque vehicular de este país creció y se duplicó en 10 años a partir de una serie de decisiones políticas y normativas que se tomaron a principios del 2000, finales de la década de los 90. Y te puedo demostrar que la huella, el crecimiento de la ciudad creció en un 25% entre el 98 y el 2006, precisamente por decisiones en las que el Estado prefirió darle más importancia al sector privado que al sector público. Se entendía que el problema del tránsito era un problema que se podía resolver a nivel de la clase media y el acceso a vehículos privados y no el haber reforzado los temas de tránsito público con sistemas de transporte público que existían en ese momento. En el 98 se reemplazó el sistema masivo de transporte en la 27 de febrero de la ONSA por el sistema de túneles elevados que solamente beneficia a los vehículos privados. Y eso lleva como consecuencia... Y no cualquier vehículo privado, o sea, increíble la cantidad de jipetas, vehículos todoterreno que se importan y se venden, préstamos que se emiten y facilidades a la clase media que puede no pagar los mismos. Te voy a dar un dato importante. Más de 60.000 millones de pesos que ingresan a la DGI es producto de los tenedores de vehículos. Eso representa el 20% de los ingresos de la DGI. Y una cosa es... Y de ese 20%, el 30% es gasolina. Sí, o sea que de alguna manera el gobierno se beneficia de que estemos en un tapón. Lo pensaron bien, vamos a decir. Estructuraron eso muy bien. Mira, a mí se me hace difícil pensar que existe esa mano siniestra que tiene malas intenciones hacia el país. El señor es su mano invisible en el mercado. Yo no entiendo que sea así. Yo lo que creo es que se toman decisiones que se creen que son buenas a cortos periodos y decisiones personalistas, que no piensan en el futuro del territorio, que el futuro del territorio se piensa a 20 años. Gente que quiere resolver problemas por un tema de imagen para ir a las próximas elecciones y no personas que van a los puestos importantes para
resolver problemas, aunque eso afecte sus imágenes. En vista de todo ese diagnóstico, que déjeme permitirme decirlo nuevamente, aquí la ilusa soy yo. Yo sí pienso que todo eso se piensa, se calcula y bueno, porque no puede ser que con tantas necesidades insatisfechas, derechos fundamentales, República Dominicana esté comprando vehículos, millones de pesos, préstamos, emitiendo, y para vivienda no es así, que se supone también una necesidad fundamental de todos y todas. Marcos, ¿hacia dónde vamos? Ya concluyendo, ¿qué les dices tú principalmente a la gente, esa que no lee las letritas pequeñitas y que no ve más allá de las intenciones políticas partidistas que año tras año presentan planes y proyectos que no necesariamente son los más favorables para la ciudadanía, para el colectivo? Mira, ¿hacia dónde vamos? Yo me gustaría ser optimista. Casi siempre que yo vengo a estos programas termino preguntándole, ¿te deprimí? Espero no verte deprimido, ¿sabes? La verdad nos hace tomar decisiones más certeras. Yo a veces tiendo a ser pesimista, pero yo considero que nuestro país está enfrentando ahora unos cambios muy importantes. Nos estamos enfrentando a un futuro que ha dejado de ser el futuro aquel de las políticas de Balaguer, ¿no? Esas políticas territoriales, rurales, paternalistas, y se está convirtiendo en un país urbano, un país donde las personas que viven en las ciudades deberían de tener mucho más control de las decisiones que se toman sobre sus territorios. Y la única manera de que las personas tengan control sobre lo que ocurre en sus territorios es a través de un involucramiento político de los grupos sociales. Y eso no va a ocurrir mientras nuestro país se siga entendiendo desde un punto de vista presidencialista. O sea, nosotros necesitamos urgentemente entender que si bien los municipios son muy importantes, además hemos perdido la capacidad de dominar y controlar el territorio de los municipios y que se necesitan nuevas maneras de administración del territorio para territorios tan complejos como Santiago, como Santo Domingo, como Punta Cana, donde varios municipios y varios alcaldes interactúan para tomar decisiones. Claro. Eso hace que si tú tienes 10 alcaldes para tomar una decisión, se supone que estos alcaldes deben estar representando a los ciudadanos de sus territorios. ¿Y cómo nosotros los ciudadanos participamos? Eso es lo que no sabemos. ¿Tú conoces el regidor de tu circunscripción? Yo no lo conozco. Que supone que debería por lo que hacemos. Yo no lo conozco, ¿verdad? Una vez presentamos todas esas caras aquí. Tú y yo participamos en las decisiones. No participamos. Nos llegan y nos enteramos en el periódico de que hubo una decisión de un cambio de uso, de un cambio de altura. Claro. Nos enteramos, pero no participamos. Entonces, si seguimos así, creo que vamos a ir en una dirección incorrecta. El problema está en que el poder no cede poder. O sea, se cree que cuando tú llegaste a una posición no puedes ceder poder y es necesario ceder poder. El poder ejecutivo debe poder, estoy repitiendo mucho poder, el poder ejecutivo debe facilitar que los municipios y los gobiernos locales en un país tan urbanizado tengan más participación en las decisiones públicas nacionales. Compre su ranchito por allá, por el campito, para que cuando usted tenga la oportunidad, si puede, ¿no? Se vaya de jueves a domingo, porque Santo Domingo es insoportable al día de hoy. Imagínense mañana. Así es. Yo no lo quería decir. Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que debatas, que converses y que informes junto al público de Así las Cosas. Gracias. Vamos a presentar a nuestro invitado que nuevamente nos acompaña en Así las Cosas, amigo. Y él ha estado aquí hablando de medio ambiente, de territorio y en esta ocasión de urbanismo. Ico Abreu, quien es miembro de la Sociedad de Arquitectos del Paisaje de Arquitectos, ¿no? Así es, urbanista, docente de arquitectura, nuestro amigo y especialista en el tema. Qué bueno que nos acompañas, Ico, qué placer recibirte. A propósito del Día Mundial de Urbanismo, quisimos hablar un poquito, pasar un poco la revista, ¿no?, de cómo se encuentra República Dominicana en esta materia. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, que de hecho hay gente aquí que sabe muchísimo más que yo de esto. Pero... Sí, pero cuando hablamos de espacios públicos, yo creo que es importante tu visión, no solo como académico, estudioso, sino hasta como activista, porque reconoces y conoces bastante bien las necesidades de
la gente en República Dominicana. Y cuando se habla de la seguridad, del ecosistema, del hábitat, de todos estos problemas sociales que nos abruman diariamente, el entorno es saneador. Es correcto. O muchas veces un catalizador para agrandar los problemas. Así, y no solamente eso, observando también la forma en la que la gente asume y usa los espacios públicos, tú te das cuenta también el nivel de empoderamiento que tiene la ciudadanía, el nivel de compromiso democrático que tiene la ciudadanía. Yo que he tenido la oportunidad de conocer otras culturas, otros países, a mí una de las cosas que más me ha impresionado es cómo la gente fuera de aquí asume el espacio público. Exacto. Que lamentablemente no está tan arraigado en la cultura dominicana. Mira, este proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo contiene 96 artículos. Dentro de los principios generales se habla de habitabilidad, equidad, sostenibilidad. Volviendo con el aspecto de la seguridad, Tico, porque mencionas tu experiencia, al igual que muchos dominicanos y dominicanas en otros países que se han ido por un periodo de 1 año, 2 años, 5 años, 10, no importa. Y ven como en los parques la gente puede disfrutar libremente de un espacio verde, de hacer un picnic, de tomarse algo, simplemente recostarse allí en el césped y ver un atardecer. Aquí el tema seguridad es importante. La gente no se atreve, la gente no se siente confiada siquiera de sacar un móvil o una fotografía porque piensa, ¿no? O con toda la razón del mundo de que le van a atracar, le van a robar. Sí, obviamente. Y tiene mucho que ver con aspectos tan fundamentales como el mantenimiento, como la iluminación, porque fíjate, el tema de la seguridad no se trata exclusivamente de la vigilancia, sí tiene mucho que ver con la vigilancia, sí tiene mucho que ver con que haya personal de seguridad que proteja al usuario, pero tiene más que ver con la cantidad de personas que asisten al espacio público. Y la cantidad de personas que asisten al espacio público también, y eso se convierte en un círculo vicioso, lo hará en función de qué tan seguro o qué tan cómodo o cómoda se sienta en dicho espacio. Un espacio que no cuenta con la iluminación necesaria, pues no invita a que la gente lo utilice. Un espacio que no cuenta con el mobiliario adecuado, con las condiciones de confort adecuadas, tampoco se hace apetecible para la ciudadanía, para que lo emplee. Sí podemos ver, por ejemplo, que en los últimos años, en las últimas décadas, ha aumentado la cantidad de gente que asume el espacio público como un espacio de esparcimiento, de ejercicio, para ir a correr, a caminar, a montar bicicleta y tal, pero son muy limitadas realmente las opciones que hay en el país. Yo aplaudo mucho que dentro de esta nueva ley de ordenamiento territorial se esté contemplando espacio público de calidad y sobre todo tomando en cuenta que la normativa existente, estamos hablando de que, por ejemplo, para nuevas urbanizaciones se estila que se deje un 8% del territorio total a urbanizarse para áreas verdes, y lo cual es cuestionable. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que debe haber un 16%, un 16 o un 20% de ese nuevo territorio urbanizado que se destine para áreas verdes. O sea que aquí hemos contemplado lo mínimo, Eco. Sí, eso está por debajo o sea, es prácticamente la mitad de lo que contempla la Organización Mundial de la Salud que debe dejarse. Y no solamente eso, sino que muchas veces la práctica de quienes respetan esa normativa es que dejan el área verde o sea, el que no es realmente utilizable, lo dejan como área verde. Son más bien espacios residuales que se dejan. Entonces, es muy cuestionable eso. Lo que pasa es que muchas veces se ha dejado en manos del desarrollo inmobiliario esa decisión. Pero con una ciudad que se respete, con un cabildo, con una alcaldía que haga respetar las leyes, realmente el escenario debería ser otro. Claro. Inclusive, y esto conversándolo con colegas de la Sociedad de Arquitectos del Paisaje de la República Dominicana, lo que debería primar, más que un porcentaje del territorio, es una cantidad de metros cuadrados por habitantes. Por ejemplo,
La misma Organización Mundial de la Salud también estima que debería ser entre un 15 y un 20, entre 15 y 20 metros cuadrados por habitante que debe destinarse para espacio público. Hay ciudades que van, por ejemplo, ciudades en Norteamérica, ciudades en Europa que van más allá de esos números y hablan de 20, 25 hasta 29 metros cuadrados por habitante, y ciudades, por ejemplo, como Curitiba, en Brasil, que ya es una ciudad insignia en términos de sostenibilidad, está destinando un 50 metros cuadrados por habitantes para espacio público. Okay. Pero en República Dominicana nunca se contempló esto. O sea, tiene que venir una ley quizás para colocar esa idea en la mente de arquitectos urbanistas, de los alcaldes y de las autoridades locales en general. No es que no se contemplara, o sea, los profesionales del área venimos desde hace tiempo hablando de eso. Pero no se ha respetado. No se respeta, no necesariamente se respeta, y es lo que te decía ahorita, que se ha dejado la ciudad en manos de la voracidad del sector inmobiliario, que obviamente lo que quieren hacer negocio. Y crecer en cemento. Sí, y quieren sacarle el mayor provecho posible a la inversión y al territorio que están desarrollando, lo cual ha dejado espacio, porque hay que observar algo, el espacio público no es solamente los parques, no solamente son las áreas verdes, las calles y aceras son también Por espacio supuesto, público. que aquí están destinadas muchas al comercio. Y además además de eso, son pírricas, o sea, son escasos 1.20, un metro muchas veces de anchura para la circulación. No debería ser así. Claro, imagínate tú una persona con alguna discapacidad. Ya eso, o sea, eso es imposible. Ya eso sería meterse en el infierno. Sí, se han hecho muchos videos y campañas y la verdad es que no solo sensibiliza, le da un golpe a la cara a la gente que vive en estas condiciones a las que no. Sí. Y si hablamos entonces de crecer la ciudad de Santo Domingo, ¿hacia dónde sería? Porque ya todo el proyecto que está cerca del pulmón de la ciudad, del Mirador, ya todo eso está construido, o sea, no veo otras áreas verdes posibles más que si nos vamos al norte. Bueno, si tú estás hablando de grandes espacios verdes, definitivamente sí, en la periferia de la ciudad. Porque el área metropolitana está totalmente encementada, para utilizar algún término. Ciertamente, y más que eso, hay aspectos, por ejemplo, que yo cuestiono mucho. Yo recuerdo, no sé, quizá por tu edad, porque tú eres tan joven que quizás adultocentrista, no es posible en ti. Yo recuerdo espacios verdes que habían, por ejemplo, en la Kennedy, donde empiezan los próceres. Ahí habían unas áreas verdes sumamente importantes. Habían áreas verdes que estaban sembradas de casuarina, que son unos tipos de pino, unas coníferas, que de repente, con la excusa de la salud de esos árboles, fueron sustituidos por otros, y no solamente eso, sino que se redujo considerablemente esa área verde. Inclusive hubo gestiones de alcaldías que destinaron parte de esas áreas verdes a manos privadas, que las vendieron a manos privadas, y eso se redujo considerablemente hasta llegar a tener allí el famoso, más bien el infame Soberto, que redujo también la superficie blanda, encementándola en una gran proporción. Entonces, lejos de ir procurando que hayan espacios públicos de calidad en la ciudad, nuestra ciudad ha ido yéndose en el sentido contrario, y hemos ido perdiendo esa calidad de los espacios públicos. Y el uso del espacio público, porque también tengo entendido que hay un cementerio muy famoso en nuestra ciudad capital que está en cierta parte de área protegida, que no debería ser. Jardín Memorial. Bueno, ya esos son Por ejemplo, otros 500 pesos, que definitivamente no debería ser, porque tú estás hablando del cinturón de la ciudad de Santo Domingo, el cinturón verde de la ciudad de Santo Domingo. Pero de nuevo, si se le deja al sector privado, si se le deja al sector inmobiliario esa toma de decisiones, y las autoridades no hacen el trabajo que se supone deben hacer, pues obviamente las cosas tomarían ese rumbo. Retomando eso que mencionabas de la Organización Mundial de la Salud y los espacios verdes, no solo como pulmón, por un tema de salud, pero me voy a la salud visual. Yo tengo entendido que hay proyectos en países en donde han hecho
algún tipo de diseño artificial, quizás para que se embellezca más la ciudad, colocar algunas plantas en los puentes, en los edificios, asunto de que al menos tenga un color y tenga un atractivo visual. ¿Pudiera Sí. funcionar en Santo Domingo algo parecido? Sí, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no se trata solamente de embellecer. Claro, por eso te mencioné, más allá de la salud, Sí, del pulmón. más allá de embellecer, más allá de montarse un muro verde con fines puramente estéticos, hay un aspecto de salud, no solamente desde el ¿Qué es punto lo de vista, primordial? obviamente. Por supuesto. Lo que pasa es que se puede confundir salud o, por ejemplo, pulmón. Cuando tú mencionas pulmón verde, cuando tú mencionas un parque como espacio donde los árboles capturan el CO2 y reponen el oxígeno, el asunto va mucho más allá. O sea, el aspecto salud inclusive va mucho más allá de la posibilidad de respirar aire limpio. Y también en términos de la reducción del estrés en la gente, en Claro. términos de cómo la gente habita la ciudad. Pero inclusive yo me voy más allá. Yo estoy hablando y estoy contemplando aspectos como gobernabilidad, aspectos como democracia, Cohesión una social. cohesión social, una Esa ciudad. interacción que se da en una comunidad, por supuesto. Exactamente. Que ahora tenemos muchas bancas y muchos colmados. La gente sale al parque, ¿Qué te en digo? vez de jugar basquetbol, lo que hacen es que se dan su traguito. ¿Qué te digo? Bueno, pero eso es parte del Eso es asunto integración. también. O sea, el salir a darse un traguito también es parte del asunto. El problema es que aquí se Pero- bebe de lunes a lunes, Ico, entonces como que entre otras cosas. tú sabes, ese es el problema. Pero a lo que me refiero es que inclusive dependiendo de la calidad de las proporciones del espacio público, también hay posibilidades de que la gente salga, se manifieste, se movilice, tú sabes, porque eso también es parte de disponer de espacios públicos en una ciudad, que la gente tenga donde expresarse, donde aglomerarse, donde exigir que se respeten sus derechos. Claro, íconos, el Parque Independencia, por ejemplo, El Parque que ha Independencia sido o- aforo de muchas protestas y exigencias ciudadanas. Ahora bien, yéndonos a la parte de embellecimiento, en otras ciudades cuando hacen un graffiti es motivo de fotografías y visitas de muchos turistas internacionales. Siempre hemos dicho que, por ejemplo, el malecón de Santo Domingo está subutilizado. ¿Qué piensas tú con relación a ello, lo que se hizo en Santa Bárbara, lo que se hizo quizás en toda la Kennedy, que se hicieron unos murales muy bonitos? Esa parte estética, Ico. Yo creo que es muy valioso. Además de lo estético, también está el aspecto comunicativo, porque a través del grafiti, a través del arte público, hay un canal de comunicación de la sociedad. Yo creo que actualmente con los artistas que tenemos en el país, muralistas, artistas del graffiti en su diversidad de expresiones, hay muchas posibilidades de embellecer, pero también de comunicar el sentir de la ciudadanía. Gente como Poteleche, como Angurria, como Kilia, que tienen esa capacidad de comunicación y de manejo estético, yo entiendo que debería propiciarse para que se multipliquen estas expresiones. ¿Cómo mides tú el grado de conservadurismo en ese sentido? De Yo- que exista un poquito, ¿no?, de resistencia a que nos pinten las paredes. Pues la verdad los es que yo creo murales. que como sociedad nos hemos estado abriendo a eso. No es el escenario que había hace 20 años, por Sí, ejemplo. Yo sí. creo que es un escenario distinto y que definitivamente debiese darse más espacio para ese tipo de expresiones. Tú, como has señalado, en ciudades de otros países, por ejemplo, Wynwood Walls en Miami, que fue realmente esa expresión artística la que puso en boga esa zona Claro. de la ciudad que estaba en decadencia. Revitaliza. Y hoy en día, sí, revitaliza y hoy en día también la pone en manos de la gentrificación, que es un peligro, tú sabes. O sea, todos los extremos son Sí. nocivos, pero definitivamente sirve para atraer gente, atraer turistas, atraer gente que va detrás de experiencias nuevas, que creo que las actuales generaciones se caracterizan por eso, por valorar más las experiencias que otros aspectos. Y sí, definitivamente nosotros como ciudad debiésemos apostar
a mejor calidad en los espacios públicos, a mayores proporciones en los espacios públicos y sobre todo a condiciones de confort que sí permitan que la gente se sienta motivada a ir a visitarlos. Malecón de Santo Domingo y Ciudad Colonial. Yo creo que hay una gran posibilidad allí, hay mucho potencial. El Malecón de Santo Domingo, inclusive las gestiones que se están haciendo actualmente para recuperarlo, que las valoro y lo entiendo positivo, todavía hay muchísimo espacio para crecer y para desarrollar en ese sentido. La ciudad colonial también, porque con todo y que hay un aumento en la población de la ciudad colonial, que hasta hace unos años iba en declive, ahora va nuevamente en aumento, y que con todo y que también hay espacios limitados para desarrollar espacios públicos, yo entiendo que debiesen recuperarse espacios públicos existentes y darle la calidad necesaria. Todos esos espacios públicos que hay en la ruta de la muralla, que hay espacios públicos ahí bellísimos que están en estados deplorables, en estado de inhumanidad que es muy cuestionable, pudiesen recuperarse y ponerse al servicio de la Por ahí ciudadanía. entra no solamente las alcaldías, también Ministerio de Medio Ambiente, Cultura, Turismo, Patrimonio, o sea, muchas instituciones que deben de... Sí, que tradicionalmente no tienen la comunicación lo suficientemente fluida como debiese ser. Sin embargo, políticamente también, correcto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero yo creo que sí es necesario saludar el esfuerzo que se está haciendo, específicamente en la ciudad colonial. Después de tantos años. Bueno, hace un par de semanas yo tuve la oportunidad de ser parte de unas mesas de trabajo en las cuales se estaba discutiendo específicamente un nuevo plan que está por implementarse a través de unos recursos que está ubicando el BID y que hay ya organizaciones que sí están debidamente articuladas, tanto por parte de la alcaldía, como de turismo, como de medio ambiente, y son parte de esas conversaciones. O sea que yo confío en que sí, optimista al fin, yo confío en que se van a dar buenos pasos en ese sentido. Claro, por último, uso de suelo minero e industrias extractivas, que esto es un tema también que nos remonta a toda la lucha, no a la cementera, todo el tema de la ilegalidad y de una ciudadanía de pie para que estas cosas se hagan bajo las normativas. Mira, yo considero que si fuese por el Ministerio de Minas, este país fuese destinado exclusivamente para explotación minera y de minería a cielo abierto, lo cual es un peligro. Nosotros somos una isla, nosotros no tenemos territorios como tiene la América continental y nuestros recursos por ende están muy limitados. Recursos acuíferos, recursos de seguridad alimentaria están muy limitados y dejar que ese ministerio disponga a sus anchas de nuestros territorios para fines de extracción es un peligro. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque se ha identificado obviamente que en toda la cordillera hay yacimientos importantes de oro, plata, de todo tipo de metales preciosos, pero yo considero que ese no debería ser el destino de nuestro país. El destino de la República Dominicana y de la isla, contando también con la hermana República de Haití, debiese mirar en una dirección distinta, debiese más bien destinar su territorio a una vocación de utilización turística más que extractiva, porque la extractiva tiene una vida limitada. Yo creo que el territorio que se destina para esos fines tiene una vida limitada, además de que pone en riesgo la seguridad alimenticia, como mencioné, y también el acceso a agua potable. ¿Piensas tú que solo cuando algunas voces de la sociedad se levantan para recordar estas luchas en torno al medio ambiente, se calienta en la opinión pública y la gente le toma atención? Porque con el proyecto de ley y muchas otras normativas, el tema está bastante apagado en estos días. Sin embargo, debemos ser vigilantes siempre. Lo que pasa es que tú sabes cómo son las cosas en este país. Por donde quiera le prenden un foco a uno y hay que estar
Tapando como mucho los pulpos, tema. Sí, demasiado. Y yo creo que eso inclusive es una estrategia de las autoridades para salirse con la suya, pero Ojo con eso eso. es el cínico en mí ahora saliendo, que está apabullando un poco al optimista. Así Sí. que no me busque la boca con eso, por favor. Sí, no, pero yo creo que sí que hay que estar vigilante porque una cosa se conecta con la otra. No nos podemos circunscribir, como hablamos, al embellecimiento, a los pulmones verdes, al área de esparcimiento, a la seguridad. Sí, lo que ocurre con nuestros parques, nuestras áreas protegidas, no nos va a garantizar la riqueza o la sobrevivencia en adelante. Así es. Gracias, Ico, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Este es su espacio. Nosotros entonces, después de la publicidad, concluimos. El pasado 25 de noviembre se realizó la caminata Vida, Salud y Dignidad de las Mujeres, desde la Correa Isidrón, esquina Alma Mater, hasta el Congreso Nacional. Varias organizaciones sociales, sindicatos, gremios y la ciudadanía independiente participó de la gran caminata en defensa de la vida, de la salud, de la dignidad, de los derechos de las mujeres, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Cabe destacar que en el marco de este día, que nos llama a seguir luchando por el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres, estas organizaciones junto a la ciudadanía salieron a la calle, como lo hicieron hace 58 años Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, quienes se enfrentaban valientemente a la nefasta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Recordaron que el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia machista, que necesitamos y demandamos, incluyendo nuestro proyecto, Así las Cosas, políticas públicas eficientes que extirpen de raíz toda forma de violencia en contra de las mujeres. Desde el 2012 se han estado conversando con las autoridades del Congreso y diferentes sectores una ley, ¿no?, que descansa en el Congreso, un proyecto de ley orgánica para la prevención, la sanción y erradicación de la violencia. Nosotros y nosotras hemos conversado sobre este tema en numerosas oportunidades en Así las Cosas y siempre cuando se refiere a derechos fundamentales, cuando se trate de acompañar a los sectores sociales, a la ciudadanía en sentido amplio y más aún a los sectores vulnerabilizados, en este caso nuestras mujeres, estaremos presentes. No solo dando cobertura, compartiendo lo que allí acontece, sino como persona, ser humano, diciendo apoyamos y estamos presentes. Así que hay algunas imágenes alentando a toda la ciudadanía a seguir sumando, a seguir participando y por supuesto el llamado al Estado Dominicano a que desde una vez y por todas se tomen las responsabilidades concernientes en torno a este tema de problemática social. Así llegamos al final de nuestra entrega en la que depositamos en usted toda esta información importante, útil para entender las necesidades de nuestras ciudades en el ámbito del urbanismo y aportar desde nuestros espacios la ayuda que necesita el colectivo precisamente. Recordemos que tenemos normativas que prohíben en usos desproporcionados de los espacios. Un ejemplo claro es la ley número 675 sobre urbanización, ornato público y construcciones, que en su artículo 29 expresa claramente lo que se considera peligro público, estorbo público lesivo al ornato, por lo que hacemos un llamado a las autoridades competentes de declarar los inmuebles en estas condiciones y llevar a la práctica las medidas que sean necesarias para mejorar y urbanizar dignamente las ciudades que tanto merecen las y los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. Será entonces hasta la próxima semana. Recuerde que todos nuestros programas están en YouTube, Comunicación Integral Dominicana, y en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Así las Cosas TV. Hasta la próxima semana. Que tengan feliz resto de este sábado y domingo. Bye, bye.